Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro. Soy Jonathan Schwindelman, más conocido como Pelada Mágica, y hoy les voy a hablar de la fragilidad digital. ¿Sus fotos corren peligro? Vamos con la intro. Bienvenidos al Cuarto Oscuro. Qué tema interesante que tenemos para hoy. Y la pregunta, ¿corren peligro sus archivos digitales? La respuesta es sí. ¿Y por qué hice este video? Y tiene que ver con un video que vi hace poco de Tony Northup, un fotógrafo de Estados Unidos, muy conocido, con millones de suscriptores, que hace poco hizo un video donde contaba cómo él, siendo un experto en seguridad digital, informática, especialmente abocado a la parte de fotografía y archivos digitales, donde ha sido consultado por un montón de medios, incluso ha escrito artículos respecto a cómo conservar las fotos digitales. Tiene un sistema armado en su casa tremendo para hacer backup de sus fotos y no perder ningún dato, pero a pesar de todo eso, perdió fotos familiares de hace muchos años que no vale la pena explicar la parte técnica de cómo fue que las perdió, cómo se dañaron sus archivos, a pesar de tener un sistema de backup muy armado, muy costoso. Les aconsejo que vean el video para que entiendan un poco qué fue lo que le pasó, pero me disparó en la cabeza la posibilidad de contarles a ustedes por qué es tan importante conocer la fragilidad digital de nuestras fotos. Primero, para tratar de mejorar lo más que podamos nuestra seguridad y nuestro backup. Y por otro lado, la importancia de imprimir las fotos. Para hablar de la fragilidad digital, tenemos que comenzar hablando de cómo almacenamos nuestras fotos y por qué requerimos de un gran espacio. Primero, porque los archivos RAW son archivos de mucha información. Si cada archivo RAW pesa aproximadamente 30 megas, dependiendo del sensor, de los megapíxeles de su cámara y de un montón de otras cosas, pero bueno, más o menos calculen 30 megas, 25 megas. Depende también si lo paran con compresión, sin compresión, pero bueno, para tener una idea, pongamos 30 megas. Piensen que ustedes en una sesión de fotos pueden hacer 100 fotos. Estamos hablando, ¿sí?, de más o menos 600 megas. Para pa chin 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 chin. Para pa chin 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 chin. Y sí, querida gente, estoy borracho, no sé qué cálculo hice, pero bueno, ustedes se van a saber entender. Les corrijo, no son 600 megas, son 3 gigas, así que imagínense, solo con 100 fotos de 30 megas, 3 gigas, imagínense con muchas sesiones y más si utilizan un sensor como el mío que realiza RAWs de 60 megas cada foto, así que ya saben, mucha información. Multipliquen esto por cientos de sesiones. Si son fotógrafos profesionales, seguramente tengan muchas más fotos tomadas, mucho más espacio ocupado. Y ni hablemos si además hacen video, ¿sí? Como hoy en día es habitual hacer algo híbrido, ¿sí? Fotografía y video. Imagínense un video en 4K a 30 FPS en una calidad baja. ¿Sí? Un video de 20 minutos puede llegar a pesar 30 gigas. Así que imagínense la cantidad de espacio que necesitamos para guardar nuestros archivos, un montón. Entonces, el primer problema con los que nos encontramos es el disco rígido de nuestra computadora, que es el primer lugar donde nosotros vamos a guardar nuestros archivos y a descargarlos. Tiene varios problemas. El primero es que generalmente nos queda corto porque vamos acumulando fotos, información, y ese disco rígido cada vez se va quedando más corto hasta llenarse. Eso como primera medida. Segunda medida es que los discos rígidos son lábiles. ¿Sí? Se pueden golpear, estropear o inclusive con diferentes tensiones en la red eléctrica se pueden quemar, pueden alterar la información. Incluso como le pasó a Tony, que cambió algo de la información de sus archivos. Si acuérdense que los archivos digitales son ceros y unos, ¿sí? Es información digital. Se cambia algo de
de esos ceros y unos y se puede alterar el archivo, y eso es imposible de recuperar. Una vez que se alteró el archivo, no hay forma de recuperarlo. Entonces es una gran fragilidad la que tenemos con nuestros archivos guardados en nuestro disco rígido de la computadora. La otra opción que tenemos es dejarlos guardados en nuestras memorias SD. ¿Sí? Son memorias que en general son baratas con respecto a los discos rígidos, y podríamos acumular memorias SD que son pequeñas y livianas y guardarlas. El problema es que también suelen romperse bastante frecuente. Quizás a muchos de ustedes no le pasó si es que no sacan mucha cantidad de fotos, pero sepan que hay un montón de fotógrafos profesionales que sacan muchísima cantidad de fotos y que a mediano plazo, más que a largo plazo, las memorias SD se pinchan, se rompen, y después es muy difícil recuperar información. No es algo seguro, además que uno las pierde, no se acuerda, son tanta cantidad que no se acuerda dónde guardó cada cosa, muy difícil organizarlas, así que ese es un gran problema. Después, otra opción es un disco rígido externo, como backup de nuestro disco rígido. Esa es una opción, dentro de todas, quizás la más barata, porque los discos rígidos externos son baratos para la cantidad de información que pueden albergar, pero el problema es que también son lábiles, como el disco rígido de la computadora, necesita tensión, necesita electricidad para funcionar, y con alteración en la tensión de la corriente se puede quemar, puede perder información, y ni que hablar si se golpea, ¿sí? Además, es importante tener en cuenta que si van a tener un disco rígido externo como backup, no lo tengan al lado de la computadora, que es lo que uno habitualmente hace. ¿Por qué? Porque se llega a quemar la habitación. Cualquier problema que se cae el techo, cualquier problema que haya en el disco rígido de la computadora, si nosotros tenemos al lado el disco externo backup, se va a alterar también. Entonces tenemos que tenerlo en otra habitación, en otro ambiente, protegido por cualquier cosa. Otra forma que tenemos de guardar nuestros archivos como backup es en la nube. Ahora, para entender esto, sí, la nube, ¿qué es? La nube son empresas que tienen discos rígidos, muchos discos rígidos, miles de discos rígidos, con un gran potencial de guardar datos, ¿sí? Lo llaman servidores, tienen servidores gigantes, ¿sí? Estamos hablando de casas llenas de discos rígidos y servidores capaz de almacenar la información, y lo que ofrecen estas empresas es que nosotros podamos pagar por guardar nuestros archivos en estos servidores. Y estos servidores funcionan como una computadora que lo que hace es poder conectar esos servidores a través de la internet con nuestras computadoras. Por lo tanto, podemos subir fotos a la nube, a estos servidores, y cuando queremos también descargarlas de cualquier parte del mundo. Ahora bien, estos servidores, ¿sí? Esta nube, tenemos dos vertientes diferentes. Una que es los backup de imágenes, ¿sí? En la cual nosotros hacemos un backup de nuestro disco rígido en la nube, y ese disco rígido va a ir cambiando según como nosotros vamos cambiando nuestro disco rígido de la computadora. Si agregamos fotos, se agregarán en el disco rígido de la nube, y podemos acceder a esos datos desde donde queramos con nuestro backup de disco rígido en la nube. Por otro lado, tenemos los sistemas de sincronización, como ustedes conocerán seguramente, Google Fotos, Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox, que lo que hacen es sincronizar archivos de nuestra computadora con un servidor en la nube. Es parecido al anterior que les estaba comentando, con la diferencia que acá necesitamos que nuestros archivos estén en un formato físico. Si nuestros archivos tienen que estar en alguna parte, en alguna computadora, en el iPad, en algún lado tienen que estar, ¿sí? Por lo que hace es sincronizar, ¿sí? Si nosotros subimos nuestros archivos, sincronizamos con los de nuestra computadora y borramos los archivos de nuestra computadora, también se van a borrar en la nube, ¿sí? Porque sincroniza, ¿sí? Si nosotros no los tenemos en algún lado, los archivos, no los va a guardar en la nube. ¿Y esto para qué nos sirve? Sirve más que nada para compartir archivos, ¿sí? Cuando nosotros queremos tener una mesa de trabajo gigante donde podamos, por ejemplo, trabajar sobre fotos en la computadora, eso se sincroniza con la nube. Yo después voy a mi iPad
y lo sigo editando con mi iPad desde donde lo dejé. Mismo con archivos que uno escribe, uno lo sigue editando o escribiendo en otros lados, en otros accesorios periféricos. Sí, pero el archivo tiene que existir. Por lo tanto, esto es un problema si tienen poco espacio en sus dispositivos, porque si ustedes lo que necesitan es más espacio porque no tienen más, contratar un servicio de la nube no les va a servir, ¿sí? En algunos casos, como por ejemplo Google Fotos, sí lo que pueden hacer, tiene un sistema de guardado en el que ustedes suben fotos a Google Fotos y Google Fotos les permite borrarlo del aparato donde ustedes la subieron, ¿sí? O sea, se los guarda en la nube sin necesidad de tenerlo en su dispositivo. Pero no todos hacen eso y depende del servicio. Si dentro de Google hay varios servicios como Drive, Fotos, etcétera. Entonces, ¿qué les conviene a ustedes? Y eso va a depender que necesiten. Si ustedes necesitan trabajar sobre diferentes archivos, compartirlos con otra gente, mesas de trabajo, les va a servir más el tipo sincronización. Si ustedes lo que necesitan es espacio en la nube para guardar gran cantidad de información, les conviene más el tipo imagen o backup. ¿Sí? Que eso lo que tiene es que nos deja la posibilidad de subirlo sin tenerlo en nuestro escritorio, pero es más difícil en general compartir los trabajos porque hay archivos que no acepta, no está conectado con ciertos programas para poder compartirlo, como WhatsApp, Instagram, bueno, y otras redes sociales. Otro lugar donde podemos guardar nuestros archivos es justamente en las redes sociales. Instagram, Facebook, si es una forma de subir archivos, nuestras imágenes a las redes y poder guardarlos para siempre. Bueno, ese es el problema. El tema, más allá de que los subís y los guardás con baja calidad, el problema es que es muy frágil porque uno nunca sabe qué va a pasar con esos servidores. Facebook, Instagram, así como estas empresas que tienen servidores, tienen sus discos rígidos donde guardan todas esas fotos, esa información, pero uno nunca sabe qué puede pasar. Puede quebrar, Facebook puede quebrar, puede cerrar. ¿Y qué pasa con todas las fotos que subimos en Facebook? Las vamos a perder si no las tenemos guardadas en otro lugar. Entonces fíjense cómo hay diferentes formas de guardar sus archivos y de protegerlos, inclusive una que es bastante nueva que se llama el NAS, y es poder hacer estos servidores como los que te ofrecen estas empresas pero en tu propia casa. ¿Cómo? Son como unos gabinetes que tienen una mini computadora donde uno les puede poner diferentes cantidades de discos rígidos. Y esto funciona como un servidor de estas empresas, pero en tu casa. ¿Por qué? Porque puedes poner un montón de terabytes a tu disposición y con esta mini computadora, ¿sí?, los podés utilizar tipo nube. Podés hacer que puedas compartirlos con otras personas, con vos mismo desde otros dispositivos, siempre y cuando puedas tener ese NAS conectado a internet. Y la posibilidad que te da es que vos podés tener la cantidad de espacio que necesites, porque esos NAS son gabinetes que pueden tener diferentes tamaños y vos les podés poner 1, 2, 4, 6, 20 discos rígidos de una gran cantidad y hacer tu propio servidor. Esto es muy importante, es muy bueno, pero es caro también. Entonces fíjense cómo tenemos diferentes formas de guardar la información. Depende de qué necesiten, pueden utilizar más uno u otro. O pueden utilizar varios de estos, ¿sí? Combinación de la nube, discos rígidos externos y otras combinaciones que les sirvan a ustedes para tratar de proteger lo más que puedan sus archivos. Pero acá la salvedad. Si uno hace las cosas bien, seguramente tenga bien protegidos los archivos. Pero si uno quiere estar seguro de conservar las fotos que más le importan, ¿sí?, por muchos años, impriman las fotos. Yo sé que ya esto lo vengo diciendo en varios videos, en varias charlas del podcast, pero tienen que imprimir sus fotos. ¿Por qué? Porque las chances de que se incendie su casa y pierdan esas fotos impresas son muy bajas comparado con que se queme un disco rígido. Y en cambio, las fotos impresas van a estar mucho más seguras y es más difícil que las pierdan, más si los imprimen en buena calidad, en baja calidad, chicas, grandes, fotolibro. Es algo que pueden conservar por mucho tiempo, ¿sí? Más allá que es cierto que las fotos en papel, el papel se pone amarillo, se deteriora, pero yo creo que a la larga les va a servir más tener fotos que a ustedes les importen, que no quieran perder, de la familia, trabajos importantes de ustedes, tenganlos impresos, ¿sí? Un fotolibro les puede durar muchos años y si tienen cualquier problema con su backup, por lo menos la van a tener
impresa y la van a poder mostrar. Hasta acá llegamos, espero que les haya gustado el video. Comenten en la caja de comentarios cómo ustedes hacen backup de sus fotos, de sus archivos, qué métodos prefieren, cuáles les gustaría tener. No se olviden de seguirme en el Cuarto Oscuro Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas de podcast. Y nosotros nos vemos en el próximo video.